correctamente su estrategia contra la inseguridad. En los últimos días, la presidenta Dina Boluarte ofreció declaraciones, luego nada menos de más de 100 días sin hacerlo, y lo hizo en una conferencia de prensa que se realizó prácticamente contra las cuerdas, es decir, cuando tenía un paro que enfrentar al día siguiente, un paro de transportistas al cual por supuesto se plegaron muchos otros gremios. La señora Boluarte propuso, entre otras medidas, centralmente la prohibición de la circulación de motos lineales con 2 pasajeros en distritos con estados de emergencia, demandar y exigir que los hoteles y hostales soliciten la documentación del caso a los extranjeros para poder alojarlos y, entre otras cosas, también que se haga un seguimiento de los contratos laborales de los extranjeros, hay que decirlo, de los venezolanos. Por supuesto, en los siguientes días estas medidas han sido minimizadas y criticadas por los especialistas. No solamente hay problemas constitucionales probablemente con respecto al tema de motos lineales y de las atribuciones que puede tener cada distrito, sino también se ha aludido a algo evidente. El país tiene entre 75 y 80% de informalidad laboral. Pretender en una situación así ir tras los contratos de todos los venezolanos, extranjeros vamos a decir, que están en el mercado laboral peruano y garantizar pues su idoneidad resulta en realidad ingenuo. En este espacio hemos hablado en días anteriores cómo hay propuestas desde la propia policía para tener y armar una estrategia contra la inseguridad más eficaz, que está, entre otras, muy basada no solamente en inteligencia e investigación, sino también en el uso de la tecnología. Lo comentábamos con una propuesta del general Oscar Arriola que involucraría a Asbank y a los operadores de telefonía para poder congelar no solamente teléfonos y cuentas bancarias, sino tener toda la información de inmediato cuando se presenta una denuncia por extorsión. Esto, por ejemplo, parece que siendo algo que sale de la propia Policía Nacional del Perú, no es tomado en cuenta. En consecuencia, el gobierno está enfrentando un nuevo paro, pero ya nada menos que durante el foro APEC, durante la cumbre APEC, que es lo que se amenaza ahora. ¿Es solamente esto atribuible a la mala comunicación? Seguro que no, pero sí tiene una muy buena parte de cuota de responsabilidad esta política comunicacional que podríamos decir es quizás la peor de la historia reciente. Cada gobierno ha tenido ciertas características comunicacionales. Conocíamos a alguien como Alan García y su facilidad de labia, ¿no? Como ya es reconocido. El propio Ollanta Humala hizo esfuerzos también para evolucionar en su política de comunicación. Recuerden ustedes a Pedro Pablo Kuczynski dando entrevistas a varias periodistas mujeres, las ruedas de prensa de Martín Vizcarra, las ruedas de prensa de balance mensual de Francisco Sagasti, etcétera, etcétera. Y podríamos ir hacia atrás. Todo gobierno ha tenido una política de comunicación más o menos coherente, más allá de la materia prima, por decirla, con la que trabajaba el mandatario de turno. Y lo que vemos con la presidenta Boluarte es que seguramente solo es peor que el propio Pedro Castillo, que fue quien la llevó finalmente a la posición que hoy ostenta. La señora Boluarte se suponía una persona con una mínima preparación. Por encima nos referimos a Pedro Castillo, que recordemos dio en un momento también una ofensiva de comunicación y le dio entrevistas a César Hildebrand y a Nicolás Lucar como para posicionarse y demás. Había de alguna manera cierta estructura, ¿no? De buscar entrevistas que pudieran hacerlos más o menos, ¿no? Quedar de una buena manera. Lo que estamos viendo con la presidenta es no solamente esa soberbia y esa arrogancia que le han reclamado varios periodistas en los últimos días, sino una actitud completamente cerrada ante la prensa. Es cierto que la prensa, por supuesto, puede ser inquisitiva, puede ser crítica e incluso molesta para quien no está acostumbrado a tener este trato. Pero esta actitud, recordemos que la señora Boluarte viene pues de una carrera en la burocracia, particularmente en RENIEC, ¿verdad? Y a veces parece que ella estuviera detrás efectivamente de una ventanilla de RENIEC, de un vidrio donde solamente tenemos este espacio pequeñito para poder comunicarnos con ella, y al final es poco lo que le interesa al funcionario público la explicación que le pueda dar el ciudadano, y finalmente se va a seguir llevando por los formularios o la rigidez de los procedimientos. Eso parece ser
que finalmente es lo que la presidenta Boluarte está ofreciendo a la ciudadanía en materia de comunicación. Yo recuerdo que no mucho después de que ella iniciara su gobierno, hay que recordarlo, pues en medio de gran dramatismo, con los muertos de las protestas, etcétera, etcétera, comenzó con el viento en contra, eso qué duda cabe, pero que en unas intervenciones iniciales, recuerdo una en la Sociedad Nacional de Industrias, ella contaba un poco su historia familiar, de niñez, cómo tenía que caminar grandes distancias para llegar hasta el colegio con sus hermanos, y se notaba en ese momento, de alguna manera, un principio, un potencial, vamos a decirlo así, de empatía, de posibilidad de comunicar, algo que se ha disuelto completamente a lo largo de estos meses o a lo largo de estos 2 años, casi ya, y se ha convertido de alguna manera en una resistencia, en algo refractario, y hay que decirlo además, en un estilo de frivolidad que además acompaña a otras manifestaciones de su conducta, porque sencillamente responder con frases huecas, vacías y completamente a la defensiva no la lleva absolutamente a nada. Si la presidenta hoy tiene 5 o 4% de popularidad, por ponerlo entre comillas, es muy probable que vaya a llegar al subsuelo en medio de una situación en la cual, afortunadamente para ella, la oposición no se articula todavía, ¿no?, de una manera contundente en las calles. Hay mucha desaprobación, pero quizás no hay el nivel de rabia y de frustración que muchos de los actores políticos quisieran que hubiera. Y eso, en medio de una estrategia de comunicación, podría jugar a su favor. Pero definitivamente no está ocurriendo. Vamos a ver si la presidenta Dina Boluarte puede revertir una situación donde ya tiene muy poco margen en materia de comunicación política.